nada, me presento, mi nombre es Hugo Sierra y soy profesor en la Universidad Nacional del Sur, básicamente de Derecho de Daños. Antes que nada agradezco mucho la organización. Todos sabemos que este año las cosas se han puesto complicadas para organizar estos cursos. Andamos un fin de semana en cada lugar diferente del país, así que coordinar agendas y armar estas cosas cuesta bastante realmente. Así que muchas gracias por la organización, Carolina, en la persona de Carolina, a todos los organizadores. Bueno, la idea que teníamos hoy era presentar, hoy va a ser la primera clase de Derecho de Daños, y no la única, ¿verdad? No han tenido todavía clase de daños, específicamente. ¿O sí? ¿No? Me interrumpen. Si hay algo que digo, y la idea para que esto sirva sería que sea lo más interactivo posible. No que sea una conferencia, sino que en cualquier momento interrumpan, pregunten, hagan observaciones, o sea que nos sirva a todos. Una conferencia se van a dormir a los 10 minutos, si no, algún minuto más tiramos para adelante. Bueno, si yo tuviera que darles mi opinión sobre esta parte del Código Civil, a mí me parece que hay dos grandes decisiones que se han tomado en cuanto a este código. Es en lo patrimonial, que básicamente a la parte que nos vamos a referir, lo que se hizo fue adoptar la opinión mayoritaria de la doctrina más moderna. Quiero decir, mayoritaria de aquello que se ha elaborado en los últimos años en torno del Código de Vélez. En familia, en cambio, hubo que tomar decisiones que no fueron estrictamente por consenso, sino que había dos grandes posiciones ideológicas o una partición ideológica entre cuestiones diferentes y se tuvo que adoptar una decisión. En daños en general, las decisiones son básicamente de consenso. Eso no significa que todos estemos de acuerdo, por supuesto, en ninguna decisión y ni siquiera sobre qué es mejor en cada cosa. Algunos a veces preguntan, bueno, ¿el código es bueno? En mi opinión, es bueno, pero no nos ponemos de acuerdo a veces con distintas personas ni siquiera sobre qué sería mejor. Por lo tanto, es muy difícil decir si no sabemos qué sería mejor si este código adopta o no adopta esas decisiones mejores. Bueno, en derecho de daños, lo que sí podemos decir es que es un código que ha logrado plasmar una idea del sistema. Cuando digo idea del sistema me refiero a lo siguiente. La sistematización es un proceso que hacemos sobre materiales que vienen de afuera. Cuando nos ponemos a intentar sistematizar una teoría del movimiento de los planetas y las estrellas, están ahí, nosotros las miramos y tratamos de armar una teoría sobre eso para hacerlo inteligible, para explicarlo. Y con los materiales jurídicos pasa algo de eso. Teníamos un código de Vélez, un conjunto de jurisprudencia, y se arma un cuerpo de teoría, un sistema que nos permite entender todos esos casos aislados de un modo que resulte razonablemente sistemático. La diferencia que tenemos con el derecho y con la astronomía es que en la astronomía, una vez que armamos una teoría, no podemos después acomodar los planetas para que esa teoría nos resulte más fácilmente comprensible. En derecho, sí. En derecho, aquello que se sacaba del código de Vélez, a veces con tirabuzón y con interpretaciones un poco estiradas, ahora está plasmado de un modo razonablemente sencillo en la lectura de un texto que se ha elaborado en base a aquel sistema anterior. O sea, básicamente el sistema pasó al texto. Y a diferencia de cómo venía el código, que las normas de daños venían un poco mechadas dentro de diferentes instituciones, dentro del derecho contractual, dentro del derecho extracontractual y algunos otros sectores, tenemos un conjunto de textos organizados en un título, un único título, que es el título quinto del libro tercero, que en 11 secciones nos habla de aquello que ya conocíamos como responsabilidad civil y aquello a lo cual llamamos normalmente derecho de daños, términos que parecen un poco más modernos. De lo que vamos a hablar hoy es básicamente de algunos de los aspectos generales de la teoría y nos vamos a meter en algunas cuestiones específicas, básicamente en la segunda parte, que es al tarde, básicamente en dos cuestiones. Vamos a empezar a la mañana con los elementos de la responsabilidad civil. Dentro de los elementos de la responsabilidad civil, la doctora Pons va a hablar de factores de atribución y de antijuridicidad. Yo voy a empezar con funciones de la responsabilidad civil
y a la tarde, hoy voy a intentar terminar la mañana hablando un poco de causalidad, y a la tarde terminar causalidad y hablar de un tema que es un tema menor, que es cuantificación. Digo que es un tema menor porque sabemos que a los abogados no nos interesa la cuestión del dinero, pero lo importante es el derecho, lo demás es detalle accesorio, que bueno, lo vamos a hablar porque no tenemos otra cosa que hacer. Cuantificación básicamente de daños personales. Vamos. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, razonablemente joven, cuáles son los elementos de la responsabilidad civil, difícilmente nos moviéramos de esto. Tenemos 4 elementos organizados no en un orden, salvo el primero, que normalmente decimos empezamos pensando en el daño y después vemos si se dan los demás elementos. Los demás no tienen un orden estricto que seguir. Pero decimos, bueno, para que haya responsabilidad, en cualquier caso, primero tenemos que encontrar daño jurídico, lo cual me va a llevar unos minutos decir qué es daño jurídico más adelante. Antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución, y dentro de factores de atribución, subjetivos y objetivos. Y el primer problema que se plantea cuando nos enfrentamos al régimen de responsabilidad es esta cuestión de las funciones. Yo les voy a leer este texto, les voy a pedir su ayuda para que ustedes intenten explicarme, a ver si aprendemos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de funciones. Este es un texto de un profesor español, Fernando Pantaleón Prieto, uno de los más grandes profesores españoles de los últimos tiempos de Derecho de Daños, y dice lo siguiente, por si alguien no llega a leerlo. La pretendida función preventiva de la responsabilidad extracontractual parece así disolverse en expresiones retóricas como la siguiente. Si no cabe descartar que la amenaza de tal responsabilidad desincentive la realización de conductas creadoras de riesgos irrazonables de daño, no resulta sensato que el legislador desprecie dicho potencial preventivo. Pero, repetimos, tiene que despreciarlo y dejar la labor preventiva a los especializados de derecho penal y administrativo sancionador cuando su aprovechamiento sea incompatible con las exigencias de la justicia conmutativa. Por eso sostenemos que la función indemnizatoria es la función normativa de la responsabilidad extracontractual y la prevención un deseable, aunque poco frecuente en la realidad, subproducto fáctico de la compensación. Acá Fernando Pantaleón dice la función es compensatoria, es mundo del ser. Yo les pregunto, y por favor ayúdenme, ¿qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones de una rama del derecho? Quiero decir, normalmente esto nos metemos al debate y decimos las funciones son tal y cual, todo muy lindo. Pero antes de empezar ese debate, ¿de qué hablamos cuando hablamos de funciones? Si queremos decir, bueno, los mamíferos son muy importantes porque nos dan la carne, la leche y además tenemos animales domésticos. Sabemos qué son los mamíferos. Mi pregunta es, ¿qué son las funciones? Si alguien levanta la mano, empezamos la discusión. Fuerza. ¿No tendría así una lectura como de objetivos? Fuerte que lo escuchen atrás. ¿Su nombre? Marcela. Marcela nos dice, ¿no tendría una lectura como de objetivos? Funciones. ¿No tendría una lectura como de objetivos? El cometido que debe llenar. Acá sería más o menos lo mismo. Cometido, objetivo, ¿no? ¿Alguna otra idea? Es relación, ¿no? Función es relación. Acá me dicen, acá tenemos un problema. Veníamos bien, ahora nos vamos a pelear. ¿Su nombre? Ventiveña. El doctor Ventiveña se pelea con Marcela. Están enemistados, ustedes no lo llegan a ver, están fuertemente enemistados, porque dicen dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Marcela nos dice son objetivos. El doctor Ventiveña nos dice son relaciones. Y yo les voy a dar este ejemplo. Supongamos que yo quiero adelgazar, que nunca es un mal objetivo. Y me gusta el chocolate. E intento adelgazar, pero como todos los días 1 kilo de chocolate. Mi objetivo es adelgazar, pero la relación que existe entre el chocolate y las calorías me hace que no pueda cumplir mi objetivo. Luego, ¿de qué estará hablando Fernando Pantaleón acá cuando habla de funciones?
A mí me parece que lo que ustedes plantearon, lo que planteó el doctor Ventiveña, es tan correcto como lo que planteó Marcela. Porque a veces, cuando hablamos de funciones del derecho de daños, nos referimos a relaciones y a veces nos referimos a objetivos. El problema es que si no nos ponemos de acuerdo sobre qué estamos hablando, no tenemos una auténtica discrepancia. Hablamos de dos cosas diferentes. Imagínense que yo diga, la mora es dulce. Y me contesten, ¿qué va a ser dulce la mora? Es mejor que te paguen en términos. Entonces, ¿es una auténtica discrepancia que sostenga es dulce o no es dulce? Hablo de dos cosas diferentes. Vamos a ver el primer sentido. Función-relación. Ustedes saben matemáticas avanzadas, ¿no? Los presentes. Si yo digo que y es función de x y que y es igual a x más 2. Cuando x es 1, ¿cuánto es y? 3. Brillante, ¿quién dijo 3? Ya tienen medio pulso adentro. Cuando es 2, tendría que funcionar esto, tendría que ver si funcionara. Bueno, me parece que nos quedamos sin PowerPoint o sin clic. ¿Ahí salió? Ahí salió, no me puedo correr mucho por ahí. Bueno, no nos interesan en este momento las matemáticas. Nos interesa que cuando hablamos de relación, decimos que relacionamos una cosa con otra, no importa que sean números o no sean números. Puede ser en nuestro campo normas con efectos en el mundo, normas entendidas como objetos del deber ser con objetos del ser. Entonces podemos decir, el sistema configurado de este modo es más preventivo y esa prevención baja o sube cuando modificamos el sistema en este sentido. Eso es independiente de la relación, de cualquier relación con los objetivos de los legisladores. El sistema funciona de un modo con independencia de lo que quieran hacer los legisladores. Los legisladores pueden incurrir en el mismo problema de querer adelgazar y comer chocolate en cantidades abundantes. Y este modo de hablar de la palabra función no es único de la matemática, sino que también lo vemos en otros aspectos de la vida. Y esto, por ejemplo, es una frase de Diego Capusotto, que me parece que es importante traerlo a colación en esta sesión. Dice Capusotto: no puedo negar que desde la vuelta de la democracia es con el gobierno que tengo más empatía, pero eso no significa que no pueda ser crítico por el cuento ese de que si criticás sos funcional a la derecha. Sos funcional a la derecha, ta. No me interesa para nada a estos efectos si el gobierno es bueno o malo, si Capusotto es acá, si Capusotto no es acá, ninguna idea sobre la política argentina. Ahora, me interesa simplemente que acá Capusotto está usando la palabra funcional en el sentido de pura relación. Él no dice que si haces tal cosa querés beneficiar a la derecha, sino que si haces tal cosa favoreces, incrementás aquello que la derecha quiere que se incremente. Algo parecido, un sindicalista del mismo diario dice: la movilización del 10 de octubre termina siendo funcional a la derecha. Pero, como nos decía el doctor Ventiveña, también tenemos el uso de función en cuanto a finalidad. Y esto es muy clave en este código. En este código, yo no sé si ustedes lo habrán notado y si lo han charlado en la parte general, no se habla, por ejemplo, del famoso espíritu de la ley. Vieron que no se habla del espíritu de la ley, sino que se dice algo diferente. Dice, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Y los autores del código pusieron mucho énfasis en que, cuando hablan de finalidad de la norma, no están hablando estrictamente de las finalidades que ellos tienen en la cabeza hoy. Y esto es muy importante. Si yo les preguntara, ¿cómo sabemos cuál es la finalidad de una norma? ¿Qué me dicen? Vamos a sacar esto. Yo tengo una norma que es, por ejemplo, la penalización del aborto. O si quieren, la penalización de las drogas. Y les pregunto, ¿cuál es la finalidad de la norma? Aunque la gente no la quiera, y si yo le dijera, no, la finalidad de esa norma es incrementar los honorarios de los abogados penalistas. ¿Cómo triunfaría
triunfaríamos en ese debate. Si yo le pregunto, ¿cuál es la finalidad de ustedes al venir a este curso? Le pregunto a una persona y me dice, bueno, yo quiero obtener conocimiento, tener un cartón o lo que sea. Entonces, ¿quién responde cuál es la finalidad de la norma? ¿Quién? Claro, pero el problema es que no lo dice. Las normas no dicen normalmente, la finalidad de esta norma es tal, punto 1. Punto 2. A tales fines prohibimos tal cosa. Entonces, el problema que se nos plantea es que a veces extraemos esa finalidad de este modo. Esto es lo que Juan Ray decía, el silogismo práctico. ¿Nombre? Paula nos diría, si la droga se consigue fácilmente y sin penalidad, su consumo va a ser mayor, penalizándola su consumo va a ser menor, la norma penaliza, por lo tanto puedo inferir que la norma tiende a hacer menor el consumo de droga. No pienso eso, vale. No importa, pero lo inferimos equivocadamente, lo inferimos de algún contexto epistémico, de alguna base de conocimiento. Pero el problema se da que a veces tenemos dos finalidades. Si yo les preguntara hoy, ¿ustedes creen que en el Código de Vélez que rigió hace 10 minutos, hasta hace 10 minutos, la finalidad del derecho de daños era preventiva? Si pensamos en la finalidad que tuvo Vélez, Vélez nunca tuvo en la cabeza que la responsabilidad fuera preventiva. Y podemos afirmarlo con alguna certeza porque no estaba en la moda intelectual del tiempo de Vélez. No estaba en los libros que Vélez leía, en las conferencias que se escuchaban en la época de Vélez, que el derecho de daños o la responsabilidad civil previniera. Pero, en 2014, cuando todavía estaba rigiendo el Código de Vélez, decíamos que la finalidad es preventiva. ¿Por qué? Porque en realidad postulábamos un objetivo valioso que podían cumplir esas normas. Y esto es muy importante porque estamos en un momento fundacional del nuevo derecho privado argentino. Entonces, en este momento fundacional tenemos que los deseos de los legisladores están muy cercanos. Hoy le podemos preguntar a Lorenzetti, a Hayton y a Clement Vázquez, che, ¿qué quisieron hacer con esto? Y nos pueden decir eso, ellos qué quisieron. Pero a su vez podemos decir, mirá, yo no sé lo que ustedes quisieron hacer, pero esta norma produce aquellos efectos y me parece que sería bueno entenderla en ese sentido. Recapitulando todo esto. Cuando hablamos de función, podemos decir muchas cosas, pero entre ellas dos géneros principales decimos: relación y objetivo. Y a su vez, cuando hablamos de objetivo, propósito, finalidad, podemos pensar en los propósitos de las personas reales que hicieron las normas en el momento histórico en que lo hicieron, o postular objetivos que nos parecen dignos de ser compartidos, como hacíamos con la prevención en Vélez. Vélez no pensó nunca en prevenir, pero está bueno que el derecho de daños prevenga. Entonces, si interpretamos esta norma en este sentido, previene más, y si la interpretamos en aquel sentido, previene menos. Por lo tanto, podemos usar ese argumento como justificación de una decisión jurídica, sea como abogados cuando la reclamamos o cuando la rechazamos, o como jueces cuando la adoptamos. Normalmente utilizamos esas tres ideas: relación, objetivo, y dentro de objetivo, objetivo histórico o finalidad deseable, en nuestra argumentación de todos los días. Pero muchas veces no nos damos cuenta que uno está diciendo una cosa y otro está diciendo otra, y por lo tanto no tenemos posibilidad de llegar a una auténtica confrontación. Luego, si volvemos a lo que decía Fernando Pantaleón hablaba de funciones en todos estos sentidos. Él decía, como relación a veces produce ese efecto. Es poco, pero no debe integrar la decisión a ese efecto, sino que solo tenemos que tener en cuenta la finalidad. ¿La finalidad de quién? Y creo yo que la histórica. Cuando se hizo el sistema de responsabilidad civil y nadie pensó en prevenir, entonces Fernando Pantaleón tendría lo que hoy conocemos como una interpretación originalista. Interpretar las normas de acuerdo a la voluntad originaria de los legisladores. Nuestros legisladores materiales, me refiero a los tres estrictamente integrantes de la comisión que redactó el anteproyecto, rechazan esa posibilidad de originalismo. Ellos dicen, no nos gustaría que este código sea interpretado de modo originalista, sino que este código se integre con la discusión racional de esas normas que plasmamos
y lo que agregamos todo es un código de una generación de juristas, y es un código que se va a modificar todos los días en cuanto lo apliquemos y lo argumentemos de un modo o de otro. Me parece que esto es bastante interesante, no solo para el derecho de daños, sino para entender toda la aplicación de este código. ¿Sí? Disculpe, cuando usted dejó planteado ese ejemplo, ¿no? ¿Cuál de todos? Esa dicotomía que le hizo la doctora. La de la droga. Sí. Sí. ¿Cuál era la finalidad? Cualquier norma particular, en tanto norma, debe interpretarse según la finalidad del bien común, porque es la finalidad de toda norma. ¿Me puedo sacar el saco y contestar esa pregunta? No. Porque tengo... No es para pelear, es por calor. Permiso. Ahora me van a tener que escuchar. Yo estoy de acuerdo si tuviéramos una posición única en torno de qué significa bien común. El problema es que esto no es tema de esta clase, pero es particularmente interesante. Asociar. No, pero es bastante interesante en este sentido. Si yo les preguntara a todos los presentes, ¿ustedes están a favor de la justicia o están en contra? Yo no creo que haya alguien que levante la mano y diga yo estoy en contra. Para mí la justicia es un objetivo que me hay que perseguir. Pero cuando yo me pusiera a hablar de casos concretos, algunos van a pensar A y otros van a pensar B, y los dos van a creer que su posición confluye a la justicia. Si a alguien le gusta la teoría de la justicia, hay el último libro de Amartya Sen, por ejemplo, que se llama Sobre la justicia o algo así, dice algo que es interesante. Es muy difícil ponernos de acuerdo sobre qué es justo, pero es más fácil ponernos de acuerdo sobre qué son casos puntuales de injusticia. Entonces, por ejemplo, torturar bebés sin más, ¿está bien o está mal? ¿Es justo o es injusto? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces tenemos un caso para sacar del campo de la justicia. Si hoy estamos torturando bebés, lo sacamos y el sistema pasa a ser más justo, aunque no nos pongamos de acuerdo sobre todos los detalles. Si queremos armar un sistema por la positiva, decir vamos a armar un sistema justo, probablemente nunca podamos lanzarlo porque nunca nos pongamos de acuerdo. Pero discutir injusticia por injusticia a veces permite, sin llegar nunca al objetivo ideal, hacer el sistema cada vez más justo. Y a mí me parece que cuando pensamos en bien común, paz social o todas esas ideas, nada de eso está mal. El problema es que esos requieren cánones de argumentación. Entonces, todos vamos a interpretar una norma en un sentido, pero vamos a decir, bueno, la finalidad asumida del sistema es justicia, es bien común o es paz social. Pero el contenido real de eso de lo que estamos hablando me parece que no es obvio, al menos. ¿Sí? La Corte interpretó en dos momentos distintos el concepto de bien común y lo interpretó de diferente manera. Voy a ser un poco menos optimista. La Corte interpretó en una pluralidad de casos muy diferentes, conceptos muy diferentes de bien común, sin duda. Pero el asunto es, nosotros nos enfrentamos a un caso. Cuando nos enfrentamos a un caso, argumentamos. Y normalmente argumentamos diciendo, mi interpretación, que es la que me conviene, confluye hacia el bien común. El problema es que si lo dejamos ahí, me parece que no decimos nada. Cuando vamos especificando por qué confluye hacia el bien común, me parece que somos más sólidos en nuestro argumento para triunfar en mi caso. Yo creo que es un defecto bastante habitual del abogado y del abogado argentino decir, la interpretación de otra cosa en sentido A es justa, o sea, muy bonito. ¿Por qué? Entonces hay ideas más particulares que nos ayudan a exponer, a persuadir en sentido de la justicia. Esas cosas que se hablan de teoría de la argumentación judicial y todo eso, ¿no? Bueno, yo tenía un puntero por acá. Si pensamos en las funciones del derecho de daño, podemos pensar en muchas funciones. Como las funciones, entendidas al menos como relación y también como objetivo, son plurales, podemos pensar en la función estética del derecho de daños, en la función de distribución de recursos del derecho de daños, de todas aquellas relaciones que puedan surgir del sistema y nos interesen. Pero para circunscribirnos a lo explícitamente declarado como objetivo en este código, tenemos esta particularidad. Ustedes
¿Se acuerdan cómo fue el kicker de aprobación del proyecto? Se hace el anteproyecto del 2012, el Poder Ejecutivo por su cuenta produce una especie de veto en la letra, poda cosas, después eso va como proyecto ya a una comisión bicameral, donde se modifica también y sale el texto definitivo. ¿Ahí estamos? En el proyecto de 2012 teníamos entonces que lo que decía en cuanto a las funciones, el artículo 1708, era que las disposiciones de este título son aplicables a la prevención, reparación y a los supuestos en que sea admisible la sanción pecuniaria y disuasiva. La sanción pecuniaria y disuasiva es aquello que en derecho al consumidor conocemos como daños punitivos. El término sanción pecuniaria y disuasiva es de autoría de Matilde Zavala de González. Matilde Zavala hablaba de esto, de responsabilidad preventiva, de responsabilidad punitiva y sanción pecuniaria y disuasiva. Lo usaba porque decía que daños punitivos es una expresión ambigua, porque la palabra daños a veces significa el daño y a veces significa la indemnización. Y en este caso no es estrictamente ni daño ni indemnización, porque son sumas que se adicionan a la indemnización. Por lo menos no son indemnizaciones. Indemnización etimológicamente sería dejarnos sin daño, borrar el daño. El daño punitivo lo que nos hace no es borrar el daño, darnos algo más que aquella suma que era equivalente al daño, ¿no? La cosa es que el proyecto 2012 preveía esto, preveía estas sanciones y fueron quitadas por en lo que quedó como código definitivo después del dictamen de la comisión bicameral. Yo no voy a hablar de prevención hoy, va a hablar en la próxima clase la doctora Tolosa de prevención. Simplemente dejo esta idea que cuando hablamos de prevención hablamos de dos cosas diferentes. A veces hablamos de prevención en el sentido de disuasión o prevención general, que es el efecto que tienen las normas sobre nuestra conducta cuando nosotros mismos decidimos si hacer o no hacer, porque hacer nos puede resultar gravoso, nos puede resultar costoso. Y otras veces hablamos de prevención especial cuando el Estado, a través de un funcionario, no nos deja hacer algo, cuando nos impiden, en una mezcla de acciones normativas y de hecho, realizar una actividad. De esto, insisto, no voy a hablar hoy, va a hablar la doctora Tolosa en la próxima. Sí voy a hablar dos palabras de la función punitiva. Si hoy es el último día del mundo y alguien hace algo malo, antijurídico, grave, ¿está bien que lo sancionemos? No tenemos mañana, hoy es el último día. Le tenemos que cobrar. ¿Cómo? No llegamos. ¿Cómo? ¿Nombre? Claudia. ¿Alguien dice lo contrario de Claudia? Espera. ¿Alguien se enfrenta con Claudia ácidamente? Si alguien se enfrenta con Claudia, es kantiano. Kant decía, aunque sea el último día del mundo, si alguien hace algo malo, hay que retribuirle con un malo. ¿Alguien vio la película JFK? La de la muerte de Kennedy. ¿Se acuerdan del fiscal Garrison? El fiscal que siguió el caso dijo: se tiene que hacer justicia aunque la tierra se abra. Eso es kantismo. En cambio, otros, yo me voy con Claudia, y somos más pragmáticos, utilitarios, diríamos: a mí no me gusta que la gente sufra porque sí, sino que sufra para algo. Por lo tanto, algunos consideramos que la función punitiva es un instrumento de la prevención general. Pero esto no implica que no podemos pensar en punición autónomamente. Podemos pensar en la prevención cuando realizamos ciertas cosas. En lo concreto, cuando hablaba el Código de Función Punitiva, hablaba de esto que excede lo resarcitorio, de esas sanciones pecuniarias disuasivas, en el sentido de que exceden lo meramente compensatorio. La previsión que existe todavía en el 52 bis de la ley 24240 es una norma que merece la crítica unánime de la doctrina, porque yo no sé si ustedes conocen cómo es la evolución de los daños punitivos en el resto del mundo, pero es una institución básicamente excepcional que existe cuando son conductas
cuando se dan conductas que afectan gravemente intereses ajenos, o cuando se producen, en inglés se dice gross negligence, culpa grave, o recklessness, un descuido exagerado, un desprecio exagerado por los bienes ajenos. Mientras que en la redacción que quedó en nuestro derecho del consumidor, dice al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales. No dice nada, cómo no cumpla, cómo no dice. Entonces se da la paradoja con este artículo. Los jueces, al tener que interpretar una norma tan laxa, el derecho del consumidor, a veces son todavía más duros con las exigencias que se le adicionan a este artículo que los jueces norteamericanos. Entonces, esto lo decía ayer Daniel Pizarro, y coincido íntegramente, el problema de deficiencia de redacción de esta norma originaria hace que su aplicación sea particularmente compleja en el derecho argentino. Y lo interesante, en lo que nos interesa para hoy, es que el código, en su anteproyecto, ahí dice proyecto, tenía una redacción que tiende a asimilar la institución a esto de lo que estábamos hablando. Hablaba de quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Y solo se imponían este tipo de sanciones hacia quienes afectaban intereses de incidencia colectiva. Tenía una regulación que era interesante en cuanto a daba pautas para la fijación del monto. El monto se fija prudencialmente tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador y la posible existencia de otras sanciones penales administrativas. Y la sanción tiene el destino que le asigna el juez por resolución fundada. Ese último párrafo se refería a quién se le da la suma de los daños punitivos. ¿A quién se le tiene que dar? Los escucho. A la víctima nos dicen, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Alguien tendría que decir en este momento, no, eso produce un enriquecimiento sin causa. Bueno, pero todavía no llegamos a eso. ¿A la víctima no? También puede ser, me parece que la finalidad va más de... ¿Puedo hacer una maldad? Ustedes no tienen por qué saberlo, pero a mí me interesa, mi área de investigación básica es el análisis económico del derecho. ¿Les puedo dar otro argumento de análisis económico del derecho de por qué creo yo que hay que dárselo a la víctima? Si tenemos un daño punitivo de 10 millones y una indemnización estándar, una indemnización compensatoria ordinaria de 100.000, ustedes son actores. Viene la parte demandada y les dice, les ofrezco los 100.000 más unos pesitos. Ustedes transan el juicio y siguen adelante. No, vamos por los 10. ¿Van por los 10 millones? Esos 10 millones no son para ustedes. Si le voy a dar los 10 millones a una entidad pública, ustedes van a ir por los 10, pero se van a quedar con 100. No tiene ningún incentivo. ¿Sí? Si fuera así, ¿Sí? empezaría como parte, como interesado en avanzar y protestar. El Ministerio Público, por ejemplo. Bueno, vamos a ir entonces analizando las dos posibilidades. La primera es, la parte podría transar y no podría llegarse efectivamente a lo que queremos, que es que el dañador sufra efectivamente esa condena. Entonces, como parche, para evitar eso, entra el Ministerio Público. Sí. Pero se desvirtúa la finalidad de la norma. Me Y perdí. esa empresa no vuelva a cometer... Espere, todavía no llegamos a eso. O sea, vamos a ver simplemente qué pasa en el juicio. Sí. A mí lo que o sea, como que no termino de entender qué derecho de incidencia colectiva tiene usted en mente. No, yo no tengo, perdón, yo no tengo Si ningún... usted está pensando en derecho del consumidor, sí podemos hablar. Pero si estamos pensando en un derecho moral colectivo, por ejemplo, por un daño a un patrimonio cultural, no sé de qué víctima me está hablando. O sea, no. ¿Me explico? ¿Puedo explicar las dos situaciones? Lo que estoy intentando explicar en principio es, no es esta norma, sino una víctima individual, y luego pasamos a las víctimas, a los derechos de incidencia colectiva. Yo quiero decir, en cualquier caso en los cuales haya daños punitivos, ¿qué pasa
cuando el que acciona no se lleva todo. Cuando el que acciona no se lleva todo, no tiene incentivos para seguir adelante, porque le conviene llevarse meramente su indemnización compensatoria y 2 pesitos más. La opción que nos dan es, si hay una transacción, en ese caso entra el Ministerio Público, o entra el Estado a través de un organismo a litigar. No está nada mal, pero el problema en la práctica es que vamos a tener al estudio, por ejemplo, de McDonald's contra el defensor oficial de alguna ciudad, muy respetable defensor oficial de una muy respetable ciudad argentina, que va a tener computadoras de la década del 80 y una plétora de casos que le van a impedir dedicarle más que unos minutos a ese caso monstruoso. Cuando funcionó en Estados Unidos esto, parece que la idea era precisamente hacer pie en la codicia humana. ¿París les parece una ciudad bonita? París. Bastante, ¿no? A veces, las fachadas más bonitas de París surgen por el mero instinto de competencia de la marquesa de tal frente a lo que hizo la condesa de tal, o del conde de tal frente a lo que hizo el duque de tal. A veces, los malos sentimientos, cuando se agregan y contraponen, se coordinan adecuadamente por el sistema, producen resultados razonables. En Estados Unidos parece que la idea es que un gran estudio de una gran empresa que produjo un gran daño tenga enfrente a otro gran estudio que lo esté monitoreando, no para que las víctimas se lleven el dinero, sino para ellos cobrar muchos honorarios. Pero el efecto de eso sea que no haya víctimas futuras, porque no convenga realizar esos grandes daños. ¿Se entiende? Mi idea es menos principista que pragmática en cuanto a quién se tiene que llevar las cosas. Vamos a los daños de incidencia colectiva. En los daños de incidencia colectiva no se lleva nadie la plata, pero hay una asociación que tiene que hacer, por ejemplo, pericias satelitales. ¿Saben lo que cuesta una foto satelital? Es mejor que se lo lleve esa asociación, que es la que tuvo la iniciativa y luego va a seguir haciendo otras acciones, o que vaya a un fondo administrado por algún ministro de algún poder ejecutivo nacional o de alguna provincia. ¿Se entiende? También, de un modo diferente, operan los incentivos, aunque no vayan directamente al bolsillo de persona alguna, sino que generen una mejora en esa organización colectiva que va hacia los intereses. Pero todo muy lindo, pero esta norma no está. Esta norma fue suprimida. Así que yo tendría muchas ganas de hablar de daños punitivos. A mí me gusta mucho hablar de daños punitivos, podría hablar de alguna fórmula para cuantificarlos, esas cosas, pero no tenemos daños punitivos en términos generales en nuestro sistema. No tenemos. Tenemos daños punitivos exclusivamente en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. En la versión original del anteproyecto se redactaba, se modificaba en este mismo sentido el 52 bis. Se agregaba grave desprecio a los intereses de incidencia colectiva y se agregaban algunas de estas características del 52 bis. Lo que pasó es que la versión final suprimió esto y suprimió también la modificación al artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Luego, todo está como era entonces. Si quieren algún otro día, charlamos un rato larguísimo sobre daños punitivos, pero no va a ser muy práctico a los fines de la demanda que tengamos que hacer mañana. Está desarmando. Lo que queda raro cuando ustedes leen el código. ¿Alguien tiene el código en mano? ¿Me puede dar una mano y leerme los artículos? Fuertemente. 17, 14 y 17, 15. Punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. 17.15. Facultades del juez. En el supuesto previsto en el artículo 17.14, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la media. El que lee estos artículos sin entender que fue suprimido el originario, el artículo del que hablábamos antes, el 17.14 originario, no entiende para qué están. ¿Cómo punición excesiva si no hay punición?
Entonces, ¿por qué quedaron estos dos artículos, el 17.14 y el 17.15? Bueno, en los fundamentos de la modificación se dice, aunque se sacó la norma general de daños punitivos para intereses de incidencia colectiva, queda los daños punitivos del 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, más los daños punitivos, más el efecto punitivo de otras instituciones como las astreintes, y a su vez quedan las multas administrativas y penales. En el sistema originario tenía sentido decirle, cuando vos le imponés, vos como juez le imponés un gran daño punitivo a una persona, a una empresa, a la vez pudo haber tenido una sanción administrativa y pudo haber tenido otro tipo de sanciones, como por ejemplo penales. Entonces, la punición podría ser excesiva y hay que reducir esos términos. En el sistema actual, podría entenderse que por astreintes, intereses punitivos, multas administrativas todavía hubiera ese mismo efecto excesivo en cuanto a la punición, pero parece que son dos normas que quedan por lo menos exóticas en un sistema que apuntaba básicamente a otra cosa. Esto es lo que dice la Comisión. Sin embargo, se mantiene el artículo 17.15 sobre punición excesiva con su texto desdoblado por entender que su campo de aplicación se extiende más allá de la supresión mencionada, pues en su ámbito quedan comprendidas otras sanciones civiles como las combinatorias, astreintes del 804 y en especial las de daño punitivo de la Ley de Defensa del Consumidor. En definitiva, subsisten esos dos artículos. Si ustedes están, obviamente escucho preguntas sobre lo que se les ocurra de estos, si no, voy a interrumpir acá. La doctora Pons nos va a hablar un rato sobre los principales aspectos de causalidad, de factor de atribución y antijuridicidad, y luego voy a seguir yo con causalidad. ¿Alguna pregunta inmediata sobre esto? En cualquier momento, por supuesto, se interrumpe, se vuelve atrás, ustedes me dicen. Sí, no me quedó claro el tema de la parte punitiva. Sí, vamos, a ver, voy a tratar de decirlo en 3 palabras. Antes del código teníamos solo el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. El anteproyecto introduce daños punitivos en general para los intereses de incidencia colectiva y modifica la Ley de Defensa del Consumidor puliendo esa redacción horrible, ¿se puede decir horrible en una frase? Sí. Horrible que traía la versión originaria de los daños punitivos. Cuando pasa la comisión bicameral, se quitan las dos cosas. Estamos como estábamos antes del anteproyecto. Hoy por hoy no podríamos reclamar. Hoy por hoy no tenemos daños punitivos, salvo para defensa del consumidor, en el artículo 52 bis, con esa redacción desafortunada. No tenemos la norma general para intereses de incidencia colectiva y no tenemos la pulida a la norma de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, pese a todo nos quedan el 17.14 y 17.15 que nos dicen, muy preocupados por el dañador, nos dicen, aunque no haya daños punitivos, cuídese de que no haya punición excesiva. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, para una demanda, sí. Para una demanda de daños y perjuicios basada en la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, si no, no. De cualquier modo, si coincidimos en que el trabajo del anteproyecto y después la supresión del definitivo. Esta es de la bicameral. La bicameral. Sí. De algún modo perjudicó quizás el tema del daño punitivo, sacando esta parte. Sí. Entendiendo que los márgenes de la relación de consumo se ampliaron desde el punto de vista de la interpretación, los primeros artículos y además lo que se habló entendiendo que aquí se tiene por consumidor, lo que se tiene por proveedor, lo que se habló en la comisión de nada, se en Bahía, parecería ser que podemos decir que sí podemos tener un panorama alentador en materia de daño punitivo. No. O es una, por favor. o es una sensación que me da a mí, quizás. No lo discuto. Yo tengo esta visión con daños punitivos que, insisto, no es mi idea. Yo lo charlo con ustedes mientras les interese y luego charlamos. A mí me parece que al ser la redacción tan laxa, al no quedar para casos excepcionales definidos, los jueces tienden a hacer dos cosas. Primero, a ser excepcionalistas ellos, agregarle requisitos, y por otro lado, a ser prudentes en cuanto al monto. Y el monto es una cuestión muy importante del daño punitivo. Es muy importante porque alguien me decía por ahí que la finalidad de los daños punitivos es disuadir a que la misma empresa vuelva a incurrir en un daño punitivo. Vuelva a incurrir en un daño que fue el que motivó el daño punitivo.
ese tipo de conducta. En mi visión es un poco diferente. No es solo para que la misma empresa no lo haga, sino para que ninguna empresa lo haga. Yo creo que la disuasión que proyectan los daños punitivos, la general deterrence, o prevención general que proyectan los daños punitivos, es hacia todos. Si McDonald's sirve café demasiado caliente y la señora Estela Liebe se quema, no solo McDonald's no debe volver a servir el café a 89 grados. No debe ni McDonald's, ni Wendy's, ni Kentucky Fried Chicken, ni los cafés que compiten con ellos. Porque saben que cuando lo hagan van a terminar pagando $600.000 o 20 millones o lo que sea. Estaba pensando puntualmente en el caso del consumidor financiero y bursátil. Sí. O sea, Castelli con Banco de Galicia, por ejemplo. Sí. El caso de Bahía. Claro, un poco se habló de eso en la comisión. Me imagino. Me parece que independientemente, repito, de que, si querés, lo que se sacó en materia de daño punitivo del Código Civil y haya quedado el 52 bis con su pésima redacción, sí, quizás se puede hacer una interpretación, no sé, yo creo que se puede hacer una interpretación razonable, pero insisto, lo que estamos viendo en la praxis jurisprudencial es que no hay normalmente casos de muchos millones. Primero sigue el límite, sigue el tope de los 5 millones, lo cual en daños punitivos a veces 5 millones es un límite bajísimo. Si pensamos en el consumidor financiero, ustedes imagínense lo que es un servicio no solicitado a todos los clientes de un banco durante 2 o 3 años, comparado con 5 millones. 5 millones es la cuota del impuesto de los ingresos brutos que deberían haber pagado por el primer mes, ¿no? Entonces, me parece que los jueces se animan un poco más, pero todavía tenemos problemas normativos grandes. Y cuanto más lo hablemos esto de daño punitivo, creo que favorecemos a que se entienda un poco más. Porque si no, esas ideas, digamos, tenemos que ser conscientes que es una inserción extraña en un sistema continental como el nuestro. Pero la discusión es que sea una inserción extraña, ¿hace que funcione mal o lo mejoramos el sistema? Algunos creemos que puede servir para mejorarlo. Otros, más tradicionalistas, piensan que no, que los sistemas tienen que ser como fueron en su origen y que cualquier inserción de afuera lo hace feo, lo hace un parche, lo hace... Algunos creemos que los sistemas se enriquecen todos los días y otros creen que hay que volver a las fuentes. Son visiones más conservadoras o más, qué sé yo, más no conservadoras. Sí, más que una pregunta, una reflexión. Por favor. Además de no respetar la redacción propuesta originalmente, con la redacción del 1714 y 1715 se comete en definitiva el mismo error que con el 52 bis, porque queda abierta totalmente el ejercicio de esa prudencia, es decir, el exceso de punición, cuando no es razonable o es excesivo. ¿Qué es razonable y excesivo? Queda abierto sin ningún tipo de parámetro, de la misma manera que el 52 bis. Entonces, el remedio termina siendo igual de ilógico. Pero acá queda todavía peor el asunto. O sea, el tema es, si hubiera triunfado la redacción originaria, podríamos decir, es demasiado vaga la restricción. Y siendo vaga la restricción, hace vaga la aplicación de la norma. Pero hoy tenemos la restricción vaga y no tenemos la norma. ¿Se entiende? O sea, hoy tenemos el 1714 y 1715 son protectivos del dañador. O sea, cuidado que no queden muy... a ver si paga mucho el dañador. Así quedan el 1714 y 1715 con la supresión del 1714 originario. Antes era, le ponemos daño punitivo y no nos pasemos. Ahora es, no le ponemos daño punitivo, pero igual miremos a ver si todavía lo estamos, pobre dañador, sancionando mucho. ¿Se entiende? Entonces, esta disfunción particular produce el sistema. ¿Cómo estamos de hora, verdad? Estamos bien. ¿Alguna cosa más de estas cosas raras? ¿No? Bueno, pasamos con la doctora Pons, luego seguimos y nos interrumpen en cualquier momento, charlamos, eso no hay problema. Ahora hacemos cambio de PowerPoint. Si a alguien le interesa en algún momento, podemos decirle cómo creemos que se tienen que cuantificar los daños punitivos de acuerdo al análisis económico del derecho. Si alguien quiere, también hacemos alguna fórmula un poquito más. La que se usó, ¿saben? Para los que no lo vieron, hubo un caso en Bahía Blanca, el caso Castelli contra Banco de Galicia, en el cual se utiliza una de estas fórmulas para cuantificar el daño punitivo. Sería un monto interesante, muy interesante. Tampoco es gran cosa, pero un monto superior a 1 millón más intereses. Lo que, si miramos el repertorio de daños punitivos, es un monto relativamente alto. Ustedes seguramente conocen un caso de Córdoba,
de alguien, dos casos de Córdoba, uno de alguien que encuentra un sobre abierto de gel íntimo con aloe vera en una bebida sin alcohol. Los detalles son importantes, porque sería aloe vera. Se determinó una indemnización bastante importante y en primera instancia fue revocado por Cámara y fue confirmado por Corte. Precisamente ese caso es un caso en el cual se nota la diferencia entre la redacción y la aplicación que hacen los jueces. ¿Había incumplido la empresa con sus deberes convencionales o legales? Sí. Había brindado un producto inseguro y medio asquerosito. Lo había hecho con recklessness, gross negligence o menosprecio por intereses y derechos ajenos. Bueno, aparentemente en el juicio se probó que no. Lo cual, no vamos a discutirlo hoy, pero es interesante. También a mí me dejó pensando sobre lo que creemos de la democracia. Quiero decir, la democracia es un sistema, entre otras cosas, de producción de normas. Nuestros legisladores sacan una norma donde no ponen algunos requisitos originarios, algunos requisitos que tiene la misma institución en los sistemas donde nace. Nosotros decimos, yo lo acabo de decir, la redacción es horrible. No tendríamos que decir, bueno, nuestro legislador, nuestro sistema es así, nuestros legisladores adoptaron eso y hay que aplicarlo. ¿Se entiende? Quiero decir, a veces, en el estado de cosas en que estamos, no tenemos muy claro hasta dónde se puede legislar y hasta dónde los profesores de Derecho tenemos poder sobre lo que hacen los legisladores. Le decimos a los legisladores que está mal lo que hicieron y que está bien lo que a nosotros nos parece que está bien, y las sentencias terminan siendo obra de los argumentos de los profesores de Derecho y no de los legisladores. ¿Y quién vota a los profesores de Derecho? Pero no va a ser tema para decidirlo esta mañana. Bueno, buenos días. Es difícil hablar después del doctor Asiati, pero bueno, vamos a tratar de ponerle... me falta el punto. Gracias. Como les adelantó... El de abajo es el que pasa. ¿No? Sí, pero se desarrolla. Como les adelantó el doctor Hugo Asiati, primero vamos a ubicarnos en el código para ver de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar ahora. La idea es arrancar con los elementos de la responsabilidad civil, analizarlos, digamos, cómo están regulados en el nuevo código. Yo voy a empezar con antipublicidad y factores de atribución, después va a continuar el doctor Asiati con causalidad y terminamos con cuantificación del daño. ¿Dónde estamos ubicados ahora? Bueno, en el título quinto, que se refiere a otras fuentes de las obligaciones, capítulo primero, que es la responsabilidad civil, como otra fuente de las obligaciones, sección tercera, que hace la función resarcitoria y de los elementos de la responsabilidad civil. Bueno, el primer elemento que vamos a analizar es la antipublicidad. La antipublicidad aparece regular en el artículo 17-17, la define no como cualquier acto o omisión que cause un daño a otro es antijurídico si no está justificada. Entonces, antes de avanzar sobre el análisis de la figura de la antipublicidad, me parece importante hacer hincapié en que el código ha adherido a la teoría, digamos, de la responsabilidad civil, que tiene que ver con que está compuesta por 4 elementos esenciales. ¿Por qué digo esto? Porque la figura o el instituto de la antipublicidad, ese elemento, había sido discutido en cuanto a su existencia, a su necesariedad. Es decir, había quienes entendían que la antipublicidad se confundía con el daño, porque si todo daño era resarcible, ¿para qué hablábamos de antipublicidad y de daño? Redució el daño. Si había factor de atribución y había causalidad, no tenía sentido, había que resarcirlo. Entonces, ¿para qué hablamos de 2 elementos distintos? Otros la analizaban como si fuera, o la confundían con la culpabilidad. No, tampoco tiene que ver solo el momento de la responsabilidad civil, que lo vamos a analizar cuando analicemos los factores de atribución, pero tampoco tenía que ver con el momento de la antipublicidad. Lo cierto es que el código adhirió a esa teoría de que la antipublicidad es un elemento independiente, autónomo del daño, y es un elemento esencial, en el sentido de que si no existe, no hay responsabilidad civil. Y esto que parece algo pago es importante, o sea, es importante tener en cuenta que para que haya responsabilidad civil tenemos que acreditar la existencia de los 4 elementos. Tiene que haber antipublicidad, tiene que haber daño, tiene que haber causalidad y tiene que haber factor de atribución.
Es decir, si nos falta algún elemento, una causal de excepción que gire o que gravite sobre la antipublicidad, sobre el daño, sobre la causalidad, no va a haber responsabilidad, es decir, no va a existir ese deber de resarcir. Entonces la antipublicidad es un elemento autónomo, es necesario, tiene que estar para que haya responsabilidad civil. ¿Cuáles son las características de la antipublicidad? La vamos a pasar rápido porque, bueno, en principio que es autónoma, como les decía, es un elemento distinto, se diferencia del daño, no lo tenemos que confundir. Y vamos a ver después dónde está la importancia de considerar un elemento autónomo y necesario. Es objetiva, ¿y qué significa que es objetiva? La antipublicidad entendemos, ¿ustedes qué entienden por antipublicidad? Claro, es toda acción o omisión que contradiga el ordenamiento jurídico, que viole el ordenamiento jurídico y que cause un daño, es decir, que viole un deber general de no dañar. Que sea objetiva implica que lo único que nos interesa es eso, en un principio, en un primer análisis, ver que haya una contradicción entre el comportamiento y el ordenamiento jurídico. No voy a hacer en ese momento un reproche de conducta, es decir, no me importa si hay la presencia de un elemento subjetivo como la culpa o el dolo en la conducta de la persona. Simplemente esa contradicción entre el ordenamiento jurídico y la conducta del individuo. Luego, cuando analice la factor de atribución, y en caso de que se aplique un factor subjetivo, voy a evaluar si hubo culpa o dolo. Pero en principio, me interesa nada más que esa simple contradicción sin hacer análisis en cuanto a la existencia de un elemento subjetivo en la conducta de la persona. Luego nos dice que es material. ¿Y qué implica que la antipublicidad tiene que ser material? ¿Qué diga el usted de antipublicidad material? ¿Por contraposición a cuál? ¿Qué sería inmaterial? Que modifica la realidad. Modifica para causar un daño, modifica la realidad, es cierto. Pero, ¿cuál sería, digamos, la contraposición a la antipublicidad material o atípica, si le sirve más llamarla atípica? Ustedes ven que en el derecho penal, ¿cómo tiene que ser la conducta de la persona para que sea sancionada? Típica, y acá hace referencia a una conducta típica. Que tiene que coincidir exactamente con el derecho penal, con lo que describe la norma, exacto. Es decir, que yo necesito que la conducta viole expresamente algo que está regulado por la norma. Bueno, justamente, que sea una antipublicidad material tiene que ver con eso, con que no requiere que viole algo que esté expresamente determinado por una norma, es decir, una prohibición expresa, sino con que basta con esa violación al principio genérico de no dañar, ya esa conducta es antijurídica. Y en esto hay una diferencia con el Código de Vélez, que yo les puse ahí el artículo 1066, porque ahí sí hacía referencia a una antipublicidad formal. Fíjense en que decía, ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, podemos llamar antipublicidad, ilicitud, antinormatividad, son diferentes formas de llamar a la antipublicidad. Si no fuera expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía, y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este código si no hubiera una disposición de una ley que lo hubiera impuesto. Es decir, haciendo referencia a una antipublicidad típica, expresamente establecida en una norma. Por supuesto que esto se había dejado de usar, es decir, ya tanto la doctrina como la jurisprudencia había entendido que antijurídico se entendía la mera violación al deber genérico de no dañar. Pero lo bueno es que ahora, digamos, ya este artículo ha desaparecido, es decir, el código lo que hace es aceptar lo que venía diciendo la jurisprudencia y la doctrina en ese sentido. En general el código hace eso, en realidad, no solamente con la antipublicidad, sino con la generalidad de los temas. Lo que hace justamente es receptar lo que la jurisprudencia ya venía diciendo con respecto al Código de Vélez. Pero bueno, ahora sabemos que la antipublicidad es necesaria, es un elemento distinto del daño, de la causalidad, del factor de atribución. Es objetiva porque no me interesa, no voy a hacer un reproche de conducta en el momento de analizarla, aún todavía no. Y es material en el sentido que no requiere que haya violado lo expresamente establecido en una norma escrita. Perdón. Sí. El término material, sí, por oposición a formal, sí, digamos, se entiende, pero sí, en sí mismo es equívoco, porque supóngase que le está afectando el prestigio a una persona y habla de daño material, es impropio. Sí, sí, es verdad. Y por otra parte, no entiendo en qué sentido se puede hablar de necesariedad en algo antijurídico. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver qué queremos decir que es un elemento necesario. Ahora lo vamos a ver. Es cierto que el material no es el mejor término, sí, es verdad, podemos llamarlo antipublicidad típica o atípica, pero sí, es verdad, sí, es una denominación, pero es cierto que es impropia la denominación. Ahora vamos a ver, aquí hacemos referencia a lo que es necesario. Bueno, la otra característica
que les decía, que no, perdón, no les dije todavía, es que la antipublicidad está presumida en el Código Civil, ¿sí? Que prueban contrario y otras que no. Bueno, la antipublicidad es una de estas que admite prueban contrario. ¿Y de qué forma hacemos tener esta presunción? ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo probar yo que en realidad mi conducta, digamos como demandado, que causó un daño, en realidad no era antijurídica, sino que estaba permitida, autorizada, es decir, que se había borrado esa nota de ilicitud o de antinormatividad de la conducta? ¿Cómo? A través de las causas de justificación. Es decir, a través de las causas de justificación que ahora están expresamente también establecidas en el Código, yo dar esa presunción de antipublicidad. Pero es importante saber que la antipublicidad está presumida en un principio. Entonces, las causas de justificación que vamos a encontrar en el 1718 no son nuevas tampoco para ustedes porque ya las conocíamos. Hacen referencia al ejercicio regular de un derecho, a la legítima defensa, al estado de necesidad, y después les puse en rojo asunción de riesgo, que es algo al cual le vamos a dedicar un poco más de tiempo, y consentimiento del damnificado, porque vamos a ver si la asunción de riesgo, que fue una figura muy discutida, aparece realmente como una causal de justificación o no ahora en el nuevo código. Acá me habían preguntado o habían hecho la aclaración de que por qué era necesaria el elemento de la antipublicidad. Es decir, pareciera que es necesario que alguien haga conductas dañosas. No es esa la idea, sino necesario hace referencia a que tiene que estar para que exista ese deber de resarcir. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué tiene que estar? O sea, ¿para qué nos sirve eso? Existente, exacto. Tiene que estar presente para que exista el deber de resarcir. Porque cuando hay una causal de justificación, por ejemplo, una legítima defensa en la cual la persona causa un daño a otro, hay daño, porque yo defendiéndome causé un daño a otra persona, lo lesioné, hay causalidad en principio porque mi conducta causó el daño, tengo contribución causal, hay un factor de atribución porque seguramente que lo hice con intención de dañarlo para defenderme. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no respondo? Si hay daño, si hay causalidad y si hay factor de atribución. ¿Por qué no respondo en ese caso? Porque falta la antipublicidad. Entonces ahí me permite cerrar o le da coherencia al sistema el decir que es un elemento distinto. Porque si yo, innecesario, porque si yo lo confundo con el daño, no puedo explicar por qué no tengo que responder en ese caso. Si hay daño, si hay factor de atribución y si hay causalidad, ¿por qué no respondo? Bueno, porque falta ese elemento necesario, por eso es necesario para que yo tenga que responder, y autónomo, como me falta ese elemento, no debo responder. Entonces ahí está la importancia, al menos me permite explicar esos casos en los cuales, habiendo daño, no hay antipublicidad y por eso no tengo que responder. Ahí me permite explicar ese elemento de necesariedad y esencialidad, digamos que es esencial, y autonomía con respecto a los otros elementos de la responsabilidad civil. Me da coherencia al sistema en ese sentido. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se contestó la pregunta? Tiene que existir. Tiene que existir, exacto, es necesario porque tiene que existir, si no, no hay antipublicidad. Cuanto a las causales, les decía que ustedes ya las conocen, la diferencia es que antes estaban reguladas, tenían que ir al Código Penal a buscarlas, y ahora las vamos a tener expresamente reguladas en el Código Civil. La primera que plantea es el ejercicio regular de un derecho, que en principio no plantea demasiados inconvenientes. O sea, todos conocemos cuál sería el caso de un ejercicio legítimo de un derecho que actúa como una causal de justificación. Por ejemplo, yo tengo un negocio, un comercio, y en la cuadra enfrente se instala un comercio exactamente igual, con mejores precios y compite conmigo. En ese caso, ¿a mí me causa un perjuicio? Sí, al menos económico seguramente. Entonces, en ese caso, ¿yo podría demandarlo? No, porque está ejerciendo un derecho legítimo, que es ejercer también el comercio. Entonces, es un caso cual a mí me causa un daño, pero no hay antipublicidad, no hay antinormatividad, esa conducta está permitida, porque está ejerciendo un derecho legítimo, ¿sí? Entonces, en esos casos, siempre que no sea abusivo, no generaría responsabilidad civil, porque faltaría ese elemento. La otra cosa de la justificación es la legítima defensa, está regulada también en el código. Es el caso, digamos, en que uno comete un daño para defenderse uno o la persona o los bienes, digamos, de uno o de otro, de una agresión que no provocamos, que es ilegítima y siempre y cuando nos defendamos de una manera racional con respecto al ataque que recibimos. Entonces, fíjense cómo está regulada. Está justificado el hecho que cause un daño en legítima defensa propia o de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. Luego agrega, el tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a una reparación plena. Esto
digamos, esta incorporación es nueva. Cuando nosotros veíamos la legítima defensa, no existía la figura del tercero que aparecía lesionado, digamos, el tercero ajeno a ese conflicto, podríamos decir, que aparece lesionado. Entonces, ¿por qué lo agregan? ¿Por qué agrega la idea de un tercero? Porque parecería que no es necesario. Si el tercero no provocó ninguna agresión y sufre un daño, se dan todos los elementos de la responsabilidad civil, habría que responder. ¿Sí? O sea, parecería que no presenta inconvenientes. En los fundamentos del anteproyecto explican que la figura del tercero se incorpora expresamente, más que nada para marcar los límites de la legítima defensa, es decir, hasta dónde hay legítima defensa. Si yo me extralimito o cuando me defiendo lo hago negligentemente, imprudentemente y causo un daño a un tercero, no estoy protegido, no estoy inmunizado por esa legítima defensa, sino que tengo que resarcirlo. ¿Cómo? A través de la indemnización plena, es decir, todo el daño que le causé. Abajo tenemos también el estado de necesidad, que es la otra causal de justificación, y fíjense que también es el caso de que causa un mal menor para evitar un mal mayor. Dice, está justificado el hecho que causa un daño para evitar un mal actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza a la gente o a un tercero. Si el peligro no se origina en un hecho suyo, el hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativo. Entonces, primera cuestión, ese que causa un mal menor para evitar un mal mayor, de que otra manera es inevitable. Es decir, la única forma que yo tenía de evitar ese daño era dañando a otros, y no había otra posibilidad, causando ese daño. Fíjense en la diferencia en cuanto a las indemnizaciones o las reparaciones. En el primer caso, el caso de legítima defensa, el tercero que era ajeno a ese conflicto tenía derecho a una reparación plena. En el caso de estado de necesidad, dice que la persona que resultó dañada por el otro para evitar ese mal mayor, que tampoco tenía nada que ver, sino que había provocado la situación de riesgo, tiene derecho a ser indemnizada en la medida en que el juez lo considere equitativo. Es decir, a uno le corresponde una indemnización por equidad y al otro le corresponde una indemnización plena. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es la diferencia? O sea, ¿por qué son los dos terceros inocentes, digamos, o ajenos al conflicto? ¿Cuál sería el fundamento de esa diferenciación? ¿A alguien se le ocurre algo? En realidad no sabemos cuál es el fundamento de la diferencia, pero creemos, digamos, una opción es pensar que en el primer caso hay alguien, digamos, que provoca esa situación, que termina lesionando a un tercero, y habría si yo, digamos, que me defiendo, la legítima defensa, me extralimito en esa defensa y lesiono a un tercero que no tenía nada que ver, al menos tengo contra quién repetir esa indemnización, ¿sí? Que sería contra el agresor, que provocó, digamos, mi defensa y terminé lesionando a un tercero. En el segundo caso, parece que no habría alguien con quien repetir. Entonces, por eso, es un fundamento, lo que buscamos en un caso. Hay una indemnización de equidad que el juez considera qué es lo que tengo que indemnizar, y en el primer caso es una indemnización plena. Pero lo cierto es que el tercero lesionado en ambos casos es inocente, es decir, ni provocó ni creó la situación de riesgo. Les decía que... ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Les decía que yo había puesto en rojo la asunción de riesgos, es decir, queríamos saber si es una causal de justificación o no. No hay duda que el ejercicio regular de un derecho, el estado de necesidad y la legítima defensa son causales de justificación que actúan sobre la faz negativa de la antijuricidad, es decir, hacen desaparecer o borran la nota de antijuricidad y hacen que no haya responsabilidad civil porque falta un elemento. La asunción de riesgos borra la antijuricidad. ¿Qué se entiende? ¿Ustedes saben lo que es la asunción de riesgos? ¿Tienen una idea que se entiende por eso? ¿No? ¿Cómo? La asunción de riesgos es una figura que fue muy utilizada por la jurisprudencia y por la doctrina y que tiene que ver con la situación, digamos, cuando una persona se coloca voluntariamente y a sabiendas en una situación de riesgo. Y ese riesgo se actualiza en un daño, es decir, esa probabilidad, yo me coloqué en una situación en la que era probable sufrir un daño y el daño se produce. Me coloqué voluntariamente en esa situación, ¿sí? Y supuestamente sabiendo del riesgo que yo estaba corriendo. Entonces, la pregunta es, o lo que nos preguntamos es, ¿le corresponde una indemnización a esa persona por el daño sufrido? Es decir,
Si él se colocó voluntariamente en esa situación que sabía que corría un peligro, luego, si ese daño se actualiza, ese riesgo se actualiza en el daño, ¿tiene derecho a reclamar una indemnización? Esa fue una figura que, como les decía, fue utilizada muchas veces en algunos casos para tratar de alivianar la responsabilidad, es decir, de no aplicarle un factor objetivo. En aquellos casos en que parecía que aplicar un factor objetivo de responsabilidad era excesivo, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del transporte benévolo. El transporte benévolo, ustedes saben lo que es, cuando una persona se ofrece por cortesía a llevar a otro en su auto. Entonces decían, bueno, encima que se ofrece cortesía a llevarlo, la víctima sabe que está en auto es riesgoso, con lo cual no puede después alegar un factor objetivo para que le reparen el daño porque ella asumió el riesgo de subir el auto con el riesgo que esto implica. Algunos de los casos, digamos, en los cuales se utilizó. Pero sin duda tuvo su caldo de cultivo, digamos, donde más se desarrolló la asunción de riesgos fue en los daños producidos en el deporte. Es decir, la persona que practicaba un deporte y sufría un daño, luego podía reclamar una indemnización por esa lesión o por ese daño. La doctrina, si bien, como les decía, no tenía una regulación expresa, no estaba regulado, y la jurisprudencia también lo utilizaba, no se ponían de acuerdo en cuanto, o sea, no había una unidad de criterio en cuanto a cuál era el rol que ocupaba la asunción de riesgo en relación a los elementos de la responsabilidad civil. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se ponían de acuerdo a qué elemento de la responsabilidad civil afectaba, a cuál hacía desaparecer, porque para que no haya indemnización tengo que hacer desaparecer algunos de los elementos, tiene que actuar como la faz negativa de algunos de los elementos. Entonces algunos decían, bueno, la asunción de riesgo afecta a la antijuricidad. Esa conducta en realidad está permitida, porque como la persona sería como una especie, decían, de consentimiento presunto o implícito que da la persona. Entonces, al consentir, borra la antijuricidad, ¿sí? Borra la antinormatividad y por lo tanto no tiene derecho a reclamar. ¿Cuál era la objeción, digamos, o el impedimento más importante de relacionarlo con un consentimiento? ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser? ¿Cómo? Que en general estamos hablando de bienes indisponibles, ¿sí? Si yo sufro una lesión sobre la integridad física, psíquica, yo no puedo consentir que me dañen, porque son bienes de los cuales no puedo disponer. Entonces, ahí tenía algún impedimento en cuanto no cerraba el tema del consentimiento. Otros decían que en realidad se trataba de un ejercicio legítimo, que también entonces borraba la antijuricidad, porque si es un deporte que está autorizado por el Estado, entonces la persona, bueno, que produce una lesión a otra en un juego, bueno, es una actividad autorizada. Entonces tampoco habría antijuricidad. Otros hacían referencia a que gravitaba sobre el elemento de la causalidad que después va a desarrollar el doctor Aciarri. Es decir, que la conducta de la víctima al asumir un riesgo tenía una contribución causal, contribuía directa o parcial o totalmente a la producción del daño. Entonces quebraba ese elemento de la causalidad y por lo tanto tampoco había responsabilidad civil. Y había quienes llegaban a hablar de una justificación, de una causal de justificación autónoma. Es decir, que no estaba relacionada con ninguno de los elementos de la responsabilidad civil, sino que cada vez que se producía un daño, no es una teoría que cierre demasiado, que cada vez que se producía un daño, ¿sí? En el marco de una relación, de una actividad riesgosa o una cosa riesgosa en la cual la víctima había asumido, había aceptado participar, ella había participado, ese riesgo lo había aprovechado y por lo tanto no tenía derecho a resarcir, pero no explicaban qué elemento desaparecía, no importa. Cada vez que había una actividad riesgosa y que la víctima aceptaba participar, aparecía esta excepción autónoma de justificación y no había responsabilidad civil. Entonces, volvemos a la idea originaria de qué es la asunción de riesgo, ¿sí? Se entiende que yo me coloco en la asunción de riesgo, me puede provocar un daño, el daño se actualiza, puedo, digamos, o no recibir una indemnización. Bueno, acá le puse que era la asunción de riesgo. Perdón, quedaría ver la motivación de esa asunción de riesgo. Sí, estoy viendo que no tengo... Se borraron las fotos del PowerPoint, no importa. Bueno, les decía que vivir implica un montón de riesgos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo salgo a la calle y yo ya sé que tengo riesgos. Yo cruzo la calle y me puedo pisar un auto. O sea, por más que cruce por la esquina, es probable que alguien no frene o que haya alguien manejando y no sé, no me vea o lo que sea y me pise, me cause un daño. Voy caminando por la vereda, se me cae una masita de un edificio y me rompe la cabeza. Es decir, subo a un ascensor, se corta la soga, me caigo, la escalera mecánica. Vieron el caso ese de la chica china, japonesa, no me acuerdo, que se cayó del escalón, se la abrió. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad que está llena de riesgos todo el tiempo. Entonces, ¿podríamos decir que eso implica que si yo sufro un daño viviendo en sociedad no tengo derecho a una indemnización?
pareciera que hay ciertos riesgos, digamos, que son, podríamos decir, normales, genéricos, y que tenemos que tolerar y soportar para vivir en sociedad, si no, no podríamos vivir. Y parecía que esos riesgos no deberían influir en la teoría de la responsabilidad civil, en el sentido de que si se producen, igual tienen que resarcirme, porque yo esos riesgos los tengo que tolerar para poder vivir, si no, no podríamos coexistir. Sin embargo, hay otros riesgos, otro tipo de riesgos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la persona que cruza la calle, yo digo, no es lo mismo cruzar la calle por la esquina, sí, que cruzarla, por ejemplo, una autopista que está señalizada por el medio, cruzar una ruta sin mirar. No es lo mismo que yo acepte viajar en auto con una persona que acepte viajar en auto con una persona que está en un estado de ebriedad notorio, ¿sí? Es decir, en esos casos parecería que al menos podemos encontrar un elemento subjetivo en la conducta de la víctima que me permitiría comenzar a analizar alguna conducta temeraria, digamos, o culpable, en la cual entiende que hay un riesgo adicional o superior al riesgo normal o genérico y que lo está asumiendo. En principio, sí, pareciera que no es lo mismo los riesgos, hablamos de los riesgos normales, este tipo de riesgos que yo asumo. Por ejemplo, ustedes vieron que una cosa es estar en colectivo o en tren, que también es riesgoso, y otra cosa es en la salida de los espectáculos deportivos o los recitales, que a veces la gente viaja colgada del tren, del techo. Entonces, en ese caso, si se produce un daño, parecería que la conducta de la víctima de viajar en ese estado, digamos, colgado del techo o agarrado de la puerta, neutraliza, digamos, el riesgo propio del viaje en tren, digamos, o al menos no digo que lo va a desplazar absolutamente, pero que tiene una contribución causal al daño importante. ¿Sí? Quizás el daño lo sufrió por la manera en que viajaba más que por el riesgo propio de viajar en tren. Entonces ahí tenemos ciertas conductas que al menos parecen distintas que las primeras, es decir, acá hay algo que podemos analizar en cuanto a la aplicación de la teoría de la asunción del riesgo. Pero yo les decía que donde más se usó fue, digamos, en los daños producidos en el deporte, ¿sí? En esos deportes, digamos, donde el contacto físico con la otra persona me podía producir algún daño. Entonces usaban la asunción del riesgo para entender que la persona que había participado en ese deporte voluntariamente había asumido ese riesgo, por lo tanto no tenía derecho a pedir un resarcimiento. Para esto, se solía dividir, digamos, la doctrina dividía, como lo dividíamos en riesgos normales, genéricos, típicos, y riesgos anormales, atípicos o específicos. ¿Cuáles serían los riesgos normales, generales o típicos? Aquellos, digamos, que son en un deporte, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el riesgo normal en un deporte? Haciendo la práctica. Como claro, son los daños que se producen normalmente dentro, digamos, del campo de juego, que es normal. Por ejemplo, si juego al fútbol, que me lesione la rodilla o ligamento, son, digamos, daños que son previsibles, son normales que se produzcan. Y daños anormales, atípicos o específicos que tenían que ver ya o bien con conductas dolosas de los otros participantes, digamos, o con violaciones de los reglamentos de deporte, es decir, que no eran previsibles dentro de ese deporte. Y también dividían a los deportes en diferentes tipos. Decían, bueno, hay deportes que son de alto riesgo, porque no tienen riesgo, de bajo riesgo, como podría ser el fútbol, el básquet. En realidad hay algún riesgo de una probabilidad de sufrir un daño, pero es menor, es decir, si se produce, el daño no es tan grande y tampoco hay tanta probabilidad de sufrirlo. Deportes especialmente peligrosos, decían, decir aquellos deportes en los cuales la probabilidad de sufrir un daño es mayor y de producirse el daño, la dimensión de ese daño también es más importante, como puede ser el motociclismo, el automovilismo. ¿Cómo? Sí. Y daños que se denominan de alto riesgo o de impacto, o de deporte aventura, como puede ser, por ejemplo, el paracaidismo, el tirarse en parapentes, en los cuales los riesgos realmente son altos, las probabilidades son altas de sufrir un daño. Si yo sufro ese daño, yo entiendo que el daño va a ser importante, ¿sí? Entonces, igualmente, fíjense que en esos deportes que tienen mayor riesgo, lo que significa es que hay mayores daños que no van a ser resarcidos. ¿Por qué? Porque los riesgos típicos de ese deporte son muchos, con los cuales esos riesgos no los vamos a resarcir según esta división que estamos haciendo, ¿sí? Lo que no implica que si hay riesgos mayores, ¿sí?, que se adicionan, por ejemplo, por la violación del reglamento del deporte, o por fallas en la organización, o por no tomar medidas de seguridad, esos daños deben ser resarcidos, ¿sí? Entonces, parecía que esta teoría nos cierra, ¿sí? Hablar de riesgos normales, genéricos. Bueno, acá no aplicamos la asunción del riesgo,
estos riesgos no se van a indemnizar porque acá sí aplicamos la noción de riesgo, yo asumo ese riesgo porque es normal, y cuando hablo de riesgos específicos anormales, acá no aplico la teoría de la asunción del riesgo porque no tienen un riesgo previsible y lo voy a indemnizar. El problema es que en la práctica, cuando uno quiere encuadrar un determinado daño, es difícil ver si responde a un riesgo genérico, ordinario, específico. Es decir, es muy difícil poder calificar ese riesgo. ¿Y por qué? Porque en general se dice que el hecho de que un riesgo sea general o específico va a depender más que nada de la expectativa que nosotros presuponemos que tiene la persona que realiza la actividad. Es decir, la expectativa en cuanto a la posibilidad de que se produzca el daño y a la dimensión del daño. Para determinadas personas ese riesgo va a ser normal y para otros no. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que la persona sea un deportista profesional, sea un amateur, sea un mayor de edad, sea menor de edad, con el reglamento del juego. Es decir, no vamos a analizar de la misma manera la conducta de un profesional, de un deportista profesional que conoce los riesgos claramente de un deporte, que de un amateur que quizás no sabía o no podía prever cuáles eran los riesgos normales o por lo menos la dimensión real de esos riesgos. Entonces, es difícil encuadrar un riesgo normal o anormal para ver si indemnizamos o no. ¿Y cómo lo viene resolviendo la jurisprudencia hasta el momento? Ahí está. Bueno, el primer caso que me interesa ver es el de Molina Hugo contra el Consejo Municipal de Deportes de la provincia de Mendoza. Molina era una persona que hacía el motociclismo, era un deportista profesional, digamos, que corría carreras de moto. La Municipalidad de Mendoza, de Deportes, la Municipalidad de Mendoza de San Rafael, organiza una competencia, digamos, de motos, pero lo hace en torno a un festival de motos, en realidad. Quiero decir, no era una carrera profesional, sino que hace una pista rudimentaria, casera, digamos, en la municipalidad, que obviamente no contaba con todas las medidas de seguridad. De hecho, cuando él inicia la demanda, aclara algunos puntos, como por ejemplo dice, saliendo de los boxes, cuando las motos salían de los boxes, había cerca algunos palos o árboles o mástiles que en realidad eran riesgosos, la persona sale a toda velocidad y tenía cerca ese tipo de elementos. Las curvas eran muy cerradas, después de las curvas, por ejemplo, había paredones, y en los paredones le habían puesto cubiertas, pero dice que eran pocas, que no amortiguaban los golpes, o sea, tenía muchas falencias de seguridad en la pista. No obstante, Molina lo conocía, porque no era la primera vez que participaba en este tipo de actividad, ya había participado, ya había concursado, y en esta oportunidad vuelve a concursar, sale, digamos, se larga la carrera, y lo que pasa es que una de las motos, digamos, de la carrera, tiene un accidente y queda tirada, digamos, en el asfalto. Se cae el conductor y el banderillero, en lugar, digamos, de hacer las señales que se supone que tiene que hacer el banderillero cuando hay un accidente, que por ejemplo, si quieren hacer bajar la velocidad de los conductores, tienen que flamear la bandera amarilla, si la van a cerrar, o sea, cancelar por el accidente grande, una roja, para que los mismos participantes sepan lo que está pasando, salieron corriendo a auxiliar a Molina. ¿Sí? Fueron a buscarlo a ver que no, al conductor de la moto que se había caído, que no era Molina. Nadie se enteró de lo que estaba pasando porque no había nadie haciendo indicaciones. Molina tuvo la mala suerte de venir detrás de esta moto. Entonces, al salir de la curva, se encuentra directamente con la moto tirada en el asfalto. Obviamente, en velocidad, él no puede hacer una maniobra para esquivarlo, roza con la moto y sale despedido, como era una curva, justo contra el paredón, que yo les decía que eran inseguros porque tenían gomas, pero no eran suficientes para amortiguar el golpe. Sufre lesiones gravísimas, es decir, de hecho queda paralítico, inmovilizado de la cintura para abajo. Inicia una demanda contra la Municipalidad de San Rafael, contra el club, contra los organizadores del evento. Y tanto en primera instancia como en la Cámara, cuando él plantea la demanda, no le hace lugar, o sea, le hace lugar en un 20% a la indemnización y responsabilizan a Molina Quiroga en un 80%, o sea, tenía una responsabilidad concurrente, decían ellos, en 20% a la organización y en un 80% a Molina. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál se les ocurre que es el argumento que utiliza tanto en primera instancia como la Cámara para digamos, no responsabilizar a la municipalidad ni a los organizadores del evento? No escucho. La asunción del riesgo. Si ellos dicen, bueno, en realidad acá, pobre Molina lo que le pasó es terrible, dicen, pero todos sabemos que el motociclismo es un deporte especialmente peligroso, los que decíamos que las probabilidades de sufrir daños son muchas, y cuando se producen los daños la dimensión es grave. Él no era un amateur, él sabía, él conocía los riesgos de la actividad, ya había corrido, entonces no puede alegar acá que él
tiene derecho a una indemnización porque él voluntariamente aceptó participar, inscribirse y participar de esta competencia. Entonces, bueno, la idea es que ese riesgo propio que había sido asumido por él, que la municipalidad ya sabía, o sea, ese es el argumento más que nada es decir, que él ya conocía el riesgo, que era un profesional y que lo había asumido en inscribirse en la competencia. Llega esto a la Corte de Mendoza, ¿sí? Y a través del voto de la doctora de Carlucci, revierten la sentencia y le reconocen un 100% el derecho a indemnización a Molina Quiroga. ¿Por qué? Porque la Corte lo que dice es verdad, o sea, hace también la distinción entre riesgos normales del deporte, que son aquellos que se producen por las mismas características del deporte en sí, son deportes peligrosos, estas daños se pueden producir, de los riesgos anormales o atípicos, que son aquellos, digamos, que no tienen que ver con el normal desarrollo de la actividad deportiva. Dice que Molina es verdad que era un profesional, que sabía, que conocía la pista, que es verdad que no era segura, pero que ella ya sabía de las curvas, de los paredones, por lo tanto eso tampoco era un elemento, pero dice, en realidad acá se ha aplicado la teoría de asunción del riesgo de una manera arbitraria. ¿Por qué? Porque la organización, digamos, o la Cámara, en primera instancia, le hacen asumir a Molina Quiroga los riesgos propios y los ajenos. ¿Por qué? Porque acá dice, en realidad, si todo bien eso es cierto, el daño no se produce por el riesgo de la pista o por la peligrosidad del deporte, sino que se produce por una falla de la organización. ¿Y cuál es la falla de la organización? En el desempeño de los banderilleros. Entonces, eso no podía conocer Molina. Molina sabe que el deporte es peligroso, pero nunca puede prever que si se cae una moto nadie se lo va a indicar. Entonces, eso, digamos, lo que adiciona un riesgo superior al riesgo propio, normal del deporte, es la falla de la organización, en el desempeño de los banderilleros, que es lo que contribuye directamente a provocar el daño. Dice, en ningún caso acá se habló de una maniobra imprudente por parte de Molina, no, en ningún caso. Él estaba corriendo una competencia, se encontró con una moto tirada en la ruta y se lesionó. Entonces, en esos casos, dice que se ha aplicado arbitrariamente la teoría de asunción de riesgos porque implica asumir riesgos propios y ajenos que no dependen de su voluntad, sino de la organización. Les copié unos argumentos, dice, esto es lo de la Cámara de Apelaciones, el actor, que decía la Cámara, para no hacer lugar a la indemnización, el actor contribuyó a ese resultado, el deporte se practicaba Molina riesgoso en condiciones normales, además el actor aceptó los riesgos superiores a correr una pista insegura y sin la debida infraestructura. Asumió un peligro mayor sabiendo, que es un elemento cognitivo, o sea, él sabía de ese peligro, que le corría porque conocía perfectamente los defectos de la pista. Ese conocimiento de la peligrosidad de la cosa constituye por sí mismo una conducta culpable. O sea, la conducta culpable porque él conocía los riesgos, no porque hizo una maniobra o porque no utilizaba las medidas de seguridad adecuadas. Sigue, el daño se produjo por hechos ajenos al competidor. Perdón, esta es la Suprema Corte de Mendoza. ¿Cuáles son los argumentos? El daño se produjo por hechos ajenos al competidor. La responsabilidad solo puede encontrarse en los organizadores. Ellos fueron quienes designaron y lo permitieron la designación como banderillero a personas sin experiencia que en lugar de advertir la situación de peligro a los competidores, creada por la caída de una moto que construía la pista corriendo a prestar auxilio, dejaron de cumplir las funciones para las que habían sido asignadas. El solo hecho de participar en una competencia no significa asumir todos los riesgos habidos y por haber, propios y ajenos, acá hace la distinción. El tribunal llega al extremo de afirmar que los riesgos normales, que si los asume todo competidor, y los anormales, ajenos al competidor y atribuibles al organizador, los debe asumir Molina por el solo hecho de haber participado en otras competencias, conocer el circuito, que las curvas eran peligrosas, en definitiva, la cámara se carga la Molina con los riesgos normales y los anormales. Esto supone aceptar la teoría de los riesgos de una forma arbitraria, ¿sí? Eso es lo que dice en definitiva la Corte de Mendoza. O sea, no hay un vínculo adecuado de causalidad con el resultado entre la conducta de Molina y el resultado dañoso. Bueno, sigue con los mismos argumentos. Acá lo importante es que, si bien se hace la distinción entre riesgos propios, impropios, normales y anormales, acá los anormales no tuvieron que ver con la conducta de Molina, sino que fueron aportados por una falla en la organización, que no tiene por qué ser asumida por el competidor. ¿Se entiende la aplicación hasta acá de la teoría de riesgo? Este es otro caso, que también falta la foto, de Cohen contra la provincia de Río Negro, que se trataba de un caso de un accidente en parapente, en realidad. ¿Vieron esas excursiones? Sí, son excursiones o no sé cómo se llama, que uno acepta volar con el instructor, que se atan uno con el otro y saltan, es decir, uno no va solo, sino que va acompañado del instructor. Que aparte, si uno va a la playa a veces o a algún lugar de Bariloche, le ofrecen este tipo de excursiones como algo normal, como algo cotidiano. En este caso, Cohen viaja a Bariloche, ¿sí? Con la idea de, en realidad más que nada tenía la idea de realizar ese tipo de viajes, ¿sí? Él quería hacer esa excursión, le habían dicho, digamos, que estaba buenísimo,
llega a Bariloche, va con su familia y va a contratar directamente la excursión de volar por parapente. La importancia también es un detalle, pero es importante, que esto se promocionaba, digamos, por la municipalidad, estaba organizado por ellos y decían, bueno, usted no tiene que saber volar, simplemente se entrega al instructor, vive esta experiencia, se como para cualquiera. Él va con su familia y le ofrece hacerlo con los hijos, o sea, tirarse de a tres, volar de a tres del cerro, no acepta, va solo, se tiraban del cerro alto, y había un día de mucho viento, supuestamente, digamos. Entonces el instructor le dice, bueno, todavía no vamos a saltar porque no es el momento, hasta que dice, bueno, ahora sí, saltan del cerro alto, y a los pocos segundos de estar volando, por decirlo de alguna manera, se le cierra una ala del parapente y entran a caer, digamos, en caída libre. Dicen que el instructor trata de recomponer el vuelo y que lo logra, digamos, a unos metros del piso. Entonces, dice que en realidad es un aterrizaje forzoso. Bueno, un aterrizaje forzoso es se cae contra el piso. Y no solamente, fíjense que venía de altura, sino que encima se cae el instructor encima. Entonces, las lesiones que le provoca también queda casi cuadripléjico, o sea, son terribles. Él agrega además que ni siquiera estaban dadas las condiciones de seguridad porque como se cae en la montaña, no había ninguna forma de llegar a buscarlo. Entonces, si bien son cosas adicionales, le agravan las lesiones, porque él tiene que ser transportado en camilla, caminando, no había forma de llegar, bueno, supuestamente casi se muere en el viaje, hasta que llega al hospital. El tema es que igualmente queda prácticamente cuadripléjico, o sea, sin movilidad. Él inicia una demanda también contra la municipalidad, contra los organizadores de la actividad, contra la provincia, contra todo el mundo. Y tanto llegó hasta el Tribunal Supremo de Córdoba, hasta la Corte de Córdoba, no le hacen lugar a la indemnización. De Río Negro, perdón, sí, me confundí con la que viene, de Córdoba. Y no le hace lugar a la indemnización. ¿Por qué no le hace lugar a la indemnización? Por lo mismo argumento, o sea, aplica la teoría de asunción del riesgo. Entonces dicen, bueno, acá Cohen participó de una actividad altamente riesgosa, o sea, una actividad de aventura, de riesgo altísimo, como es tirarse por un parapente. Entonces, él conoce los riesgos, y bueno, te podés caer cuando tiras de un parapente, y las lesiones, en realidad, suerte que quedó vivo porque se podía haber muerto en realidad, o sea, las lesiones son terribles. Con lo cual él se asumió esos riesgos propios, porque en realidad la caída es un riesgo propio de esa actividad, que no es un riesgo anormal, o sea, puede pasar, y no le corresponde ninguna indemnización, ¿sí? ¿Y no le habían hecho firmar el pacto de Linde? No dice, pero supongo que sí, que se lo han hecho firmar, sí, supongo que sí, pero bueno, el consentimiento daños trae sobre bienes disponibles como una integridad física, entonces ese consentimiento en principio no tiene validez, es como si no estuviera escrito, en principio. Fíjense que dice, en el presente caso no está demostrado que Cohen haya asumido algún rol